Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este tiempo de predicación. Me gustaría saber si se escucha bien, si estamos listos ya para poder iniciar entonces la predicación en esta mañana. Así que estaré escuchándoles, hermanos, leyéndoles aquí algunos comentarios para ver si ya podemos iniciar, si se escucha bien, y poder entonces comenzar este tiempo de predicación, hermanos. ¿Cómo le está pasando en este tiempo después de ya pasar lo que conocemos como las vacaciones de Semana Santa, que bueno, pasaron desapercibidas por lo que estamos viviendo en estos tiempos? Pero bueno, lo importante es que gracias a Dios podemos gozar de salud y podemos estar nuevamente reunidos a través pues de esta manera para escuchar la palabra de Dios, para que el Señor hable a nuestras vidas y poder seguir tomando decisiones, hermanos, que puedan afectar nuestra vida, nuestra familia y por lo tanto también nuestra iglesia. Entonces, pues vamos a iniciar, hermanos, el tiempo de la predicación. Creo que ya se escucha bien, ya leí el comentario de que todo está bien, entonces estaremos, hermanos, iniciando este servicio dominical en el cual pues oramos para que podamos reunirnos como familias cada 8 días a través de esta plataforma y poder entonces escuchar la predicación de la palabra de Dios. El día de hoy estaré compartiendo, hermanos, un tema, como viene ahí ya el título: ¿qué hacer en medio de las tormentas? Creo que todos hemos visto ya la situación que estamos viviendo y que está pasando en todo el mundo, en todo el planeta. Pero no es para alarmarnos, no es para estar asustados, no es para tener miedo, sino es una oportunidad que el Señor nos está dando para poder confiar en Él y poder apoyarnos en Él. Estaremos estudiando en este tema en el libro de los Hechos, y si pueden por favor ir a ubicar este libro en el capítulo 27, por favor. Estaremos dando lectura más adelante de esta porción de la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 27. Es donde estaremos ubicándonos, hermanos, para poder tener el tiempo de la lectura en esta mañana. Muy bien, ya que nos hemos ubicado, ahorita vamos a dar la lectura más adelantito, y quiero comenzar, hermanos, entonces a compartir este tema, a compartir parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días, y pues algo que pueda ayudarnos, algo que pueda el Señor hablarnos a través de su palabra, como dice el título: ¿qué hacer en medio de las tormentas? ¿Qué hacer en medio de situaciones como la que estamos pasando el día de hoy? En este capítulo 27 del libro de los Hechos, que estaremos leyendo más adelante, tenemos al apóstol Pablo en su viaje a Roma, pasando por una de las tempestades más grandes que se describen en la palabra de Dios y que termina en un naufragio. Se le conoce a este viaje como el cuarto viaje misionero de Pablo. Pablo estuvo tan activo cuando viajó hacia Roma como lo fue en sus otros viajes. Pablo ejerció la misma libertad, hizo igual número de contactos y testificó con la misma fidelidad. Las cadenas no le estorbaban, aunque en este viaje lo hizo encadenado. Recordemos que Pablo nos dice en segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, dice Pablo, no está presa. Y en su carta a los Filipenses capítulo 1 y versículo 12, dice de la siguiente manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo estaba consciente que toda su vida no había sido fácil, no había sido situaciones tan agradables, sino que por causa del Evangelio él sufrió diferentes cosas durante su vida, aún cuando estaba apelando a César, aún cuando fue este viaje a Roma. Encontramos que Pablo estaba también pasando por momentos difíciles. Dios, pues, hermanos, estaba presente en todas aquellas circunstancias en las cuales estaba viviendo el apóstol Pablo. Este viaje sería un poco diferente a los anteriores, ya que él no tendría que esforzarse por suplir cada una de sus necesidades,
sino que ahora el gobierno romano se iba a encargar de todas sus necesidades en el viaje que iba a realizar. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque él era un esclavo, él iba como prisionero. Esta era pues la respuesta a la oración del apóstol Pablo. Y la oración que pidió que los romanos elevaran para que él pudiera ir a Roma. Este capítulo 27 del libro de los Hechos podría llamarse como el diario de navegación. Y ha sido considerado como la mejor descripción que se tenga de un viaje por mar en el mundo antiguo. El famoso arqueólogo británico Sir William Ramsay hizo un estudio de la narración del Dr. Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, y la considera como una obra maestra y la descripción más exacta de este tipo de literatura que jamás haya sido escrita. De modo que, hermanos, todo indica que hemos llegado a otro gran capítulo, gran pasaje de las Escrituras. Así que vamos por favor a leer esta porción, Libro de los Hechos, capítulo 27. Nos ubicamos en el verso 13 y terminamos en el verso 38. Esto es para darnos una idea por qué se le conoce como este diario de navegación, como una de las narraciones más descriptivas y exactas en cuanto a lo que sucede en alta mar. Libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 13 al 38. Vamos a dar lectura, hermanos, acompáñenme con su vista. Espero que ya tengamos la porción de la Escritura. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo:
Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. En esta mañana, bendito Padre Celestial, venimos delante de su presencia, nuevamente reconociendo en nuestras vidas esa necesidad que tenemos siempre de estar en su casa, esa añoranza de aquellos días en los cuales pudimos estar en su casa de oración, aquel último servicio que pudimos tener con nuestros hermanos y que ahora por estas circunstancias nos vemos impedidos a hacerlo, pero queremos agradecerle porque a través de este medio podemos aún congregarnos, podemos aún reunirnos en su nombre, podemos la iglesia, el reconocerle nuestras vidas, podemos entonces darle gracias a Dios también por la oportunidad que tenemos de usar estos medios, Señor, y poder compartir su palabra más allá de nuestra iglesia, más allá de las 4 paredes del templo, y que pueda llegar el mensaje a otras personas, a otras familias, a aquellos que están necesitando el día de hoy esa palabra de ánimo, esa palabra de consuelo, esa palabra de exhortación en los momentos que estamos viviendo, Padre. Gracias por permitirnos aún estudiar su palabra, por permitirnos reunirnos a través de esta forma y también por permitirnos tener la libertad de seguir compartiendo el mensaje que usted tiene para nosotros. Le pedimos en esta mañana que nos permita el poner atención, enfocarnos, quitar cualquier distracción que pueda haber a nuestro alrededor y enfocarnos al mensaje que usted tiene para nosotros. Gracias, Señor, le damos y le pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para muchos, hermanos, no es novedad que la vida está llena de situaciones complicadas, de tormentas inesperadas y de naufragios devastadores. Y no es de extrañarse que esta contingencia mundial por la que estamos viviendo, por la que estamos pasando y que nuestra generación está siendo testigo, aunque estemos dentro de 4 paredes llamada nuestro hogar, déjeme decirle que aún en este hogar, en esta familia, en esta casa, pueden venir adversidades, pueden venir tormentas, pueden venir consecuencias devastadoras a nuestras vidas. Y por eso es necesario que entendamos, hermanos, cómo reaccionar y qué hacer en medio de estas tormentas. Pueden presentarse problemas con su esposa o con su esposo. Puede haber a lo mejor algún tipo de tormenta con sus hijos, aquellos que se rebelan, aquellos que no se sujetan, aquellos que adolescentes o niños que aún no saben cómo tratarlos, cómo encaminarlos para aprovechar el tiempo en estos tiempos de contingencia. Puede haber situaciones difíciles en la familia que puede, hermanos, caer en naufragios con consecuencias devastadoras que pueden afectar tanto nuestra persona, nuestra familia y más adelante la iglesia o la sociedad. Pero todo esto se lleva a cabo, hermanos, cuando usted y yo no estamos experimentando una vida espiritual de dependencia diaria en las manos de Dios. Creo que todos estamos propensos a pasar por situaciones complicadas, por tormentas, por situaciones adversas, por problemas, por devastaciones, pero cuando estamos tomados en la mano de Dios o con la mano de Dios, todo va a ser más sencillo, va a ser más fácil. En estos días de encierro hay muchas dinámicas y actividades que se sugieren a través de las redes sociales. He estado viendo algunas cosas que la gente hace para aprovechar el tiempo en su casa, en esta contingencia, en estos tiempos en los cuales está más cerca de los suyos, más cerca de la familia. Unos ponen retos con videos, otros se han dedicado a cantar o a tocar algún instrumento, otros a compartir acertijos con sus conocidos y nominan y mandan preguntas y quieren que respondan algunas
algunas otras, que publiquen alguna fotografía. Entonces hay diferentes cosas en lo cuales la gente se está entreteniendo y ocupando en estos tiempos. Otros se han dedicado a experimentar algo que tenga que ver con la cocina, con las recetas y compartir algunas ideas. Otros están sugiriendo algunas películas y series para poder aprovechar el tiempo en el hogar. Pero también nos faltan, hermanos, aquellos, voy a decirlo así, más responsables y aquellas personas un poquito más cultas, ofreciendo lectura de libros y hasta cómo volverte más productivo estudiando cursos gratuitos en línea. Todo eso es correcto, todo eso es bueno, dependiendo del tiempo que le estemos dedicando. Pero pocas veces, hermanos, encontramos a personas compartiendo a través de sus redes sociales alguna manera de poder estudiar las escrituras, alguna manera o dinámica para poder orar, alguna manera en la cual se pueda involucrar a los integrantes de la familia para tener un estudio bíblico, para escudriñar las sagradas escrituras. Y no lo estamos viendo. Y es por eso, hermanos, que la pregunta en esta mañana es ¿qué hacer en medio de las tormentas? Algunas de estas cosas, hermanos, como ya lo mencioné, son buenas porque son creativas. Pero ¿qué podemos aprender, hermanos, mientras estamos limitados entre cuatro paredes, mientras estamos limitados de igual manera como lo estuvo el apóstol Pablo en este viaje a Roma? Y podemos aprender algunas cosas. Quiero compartirle por lo menos 3 cosas que podemos hacer mientras estemos con algunas limitaciones dentro del hogar. En Hechos capítulo 27, por favor, vamos a dar lectura nuevamente del versículo 33 y versículo 34. Por favor, acompáñenme con la vista, acompáñenme con la lectura. Espero que lo tenga, hermanos, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 33 y versículo 34. Dice la palabra de Dios. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. La primera cosa en la cual podemos ocuparnos, hermanos, en medio de estas tormentas que están pasando a nivel mundial, de estas situaciones que vivimos a nivel mundial y que afectan hasta nuestro hogar, hasta nuestra familia, hasta nuestra casa, es procurar alimentarnos. Procura alimentarte. Pablo les dijo a estas personas: ya es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, dice, sin comer nada. Cuando hay problemas, cuando hay preocupaciones, cuando hay incertidumbre por alguna situación en la vida, algunos reaccionamos ante esta situación pues no comiendo. Se nos va el apetito, se nos va el hambre. Algunos tienen incertidumbre por su fuente de empleo, por ese trabajo que tiene. Algunos tienen incertidumbre por la continuidad al cubrir los gastos que vienen mes a mes. Y viene una consecuencia a esto, es que se les va el apetito porque no saben qué hacer. Y Pablo dice, ustedes ya están en el 14º día sin comer, están en ayunas, tienen que alimentarse. Y Pablo da una razón fuerte y suficiente, hermanos, para que procuremos alimentarnos. Versículo 34. Por tanto os ruego que comáis, dice, por vuestra salud. En primer lugar tenemos que alimentarnos, dice, por vuestra salud. Esto va a redundar, hermanos, en un beneficio también para la familia. Vamos a estar bien saludablemente, vamos a estar viendo las cosas bien y confiando en el Señor, sabiendo que el Señor tiene el control de todo. Pero necesitamos, hermanos, tener los hábitos de alimentarnos aun cuando estemos en nuestro hogar. Algunos probablemente dicen, yo en estos días he comido más. Bueno, pero hay que saber alimentarnos. Tenemos, hermanos, la necesidad aún de cuidar nuestro propio cuerpo, de saber qué comer y qué no comer. Pero no solo, hermanos, podemos ocuparnos de esa hambre física. No solo tenemos que ocuparnos de ese alimento físico. No solo tenemos que alimentarnos para estar bien físicamente en nuestra salud.
sino que necesitamos procurar una alimentación espiritual. Y esto, hermanos, tiene que ver con el consumir, con el tomar en nuestras vidas, con el ingerir cada uno de los consejos que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Algunos de estos tiempos que no tenemos la oportunidad, hermanos, de congregarnos en los templos, de dirigirnos hacia la casa de oración, quizá nos hemos olvidado como cristianos de tener la necesidad de buscar la palabra de Dios. Quizá nos hemos olvidado, y lo quiero decir, aún de apartar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, para congregarnos en el nombre de Dios. Nos estamos olvidando, hermanos, de las cosas espirituales. Nos hemos olvidado aún de las promesas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Algunos cristianos andamos preocupados con incertidumbre y nos olvidamos, hermanos, de que tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Nos hemos olvidado de lo que Dios, hermanos, sigue buscando y sigue esperando de nosotros aún en esta etapa de aislamiento social. Pero una cosa, hermanos, debemos estar más cerca de Dios. El cristiano no tiene el permiso ni la oportunidad de tomar este tiempo como vacaciones y olvidarnos, hermanos, de las cosas espirituales. Sino tenemos, hermanos, o debiéramos tener la necesidad más apremiante de estar cerca de Dios, de buscarle a través de su palabra, de tratar de memorizar más pasajes, de tratar de involucrar a parte de la familia para tener dinámicas y poder así estar en un tiempo de devoción con el Señor, en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda de Dios, en un tiempo de alimentarnos en el área espiritual. La historia nos ha dicho que cuando nos olvidamos de las Escrituras y de la palabra de Dios vienen consecuencias devastadoras. Países como los Estados Unidos comenzaron hace años a dejar fuera de las escuelas la Escritura, a dejar fuera de las escuelas la palabra de Dios. Pero lo que sí hicieron fue incorporarlas y permitiendo que se ingresaran a las cárceles. Pero creo que estamos haciendo las cosas al revés. Necesitamos, hermanos, comenzar a tener las Escrituras en los hogares, en las familias, en nuestra propia vida, para que no haya necesidad de que haya cárceles, de que no haya necesidad de que la palabra de Dios sea más leída en una cárcel, en una prisión, que en el hogar. Nos estamos olvidando, hermanos, de las cosas esenciales. Nos estamos olvidando de alimentarnos de la palabra de Dios. En el Salmo 1, si gusta acompañarme por favor a esta porción, el salmista nos recuerda uno de los grandes beneficios que tenemos al estudiar y al escudriñar la palabra de Dios. En el versículo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice: bienaventurado el varón. ¿Quién es aquel varón? ¿Por qué es bienaventurado? Versículo 2. Bueno, es bienaventurado porque dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No está limitado, hermanos, a los cultos en los templos. No está limitado a las reuniones entre semana y de fines de semana. No está limitado a que las puertas del templo estén abiertas, sino que el hombre que es bienaventurado al alimentarse de la palabra de Dios es el que se deleita en la ley de Jehová y se deleita de día y de noche. Y dice el salmista: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no solamente el salmista nos recuerda que podemos obtener bendición al estudiar las Escrituras en este capítulo 1, sino que dedicó un capítulo completo para hablarnos de los beneficios de la alimentación de la palabra de Dios.
en el Salmo 119, por favor, acompáñeme, le voy a dar tiempo para que me acompañe a buscar estos versículos. Salmo 119. También comienza el salmista diciendo acerca de aquellas personas, de aquellos varones que son bienaventurados, porque dice: bienaventurados los perfectos de camino, y continúa diciendo: los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2 del Salmo 119. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, dice, y con todo el corazón le buscan. El Salmo 119, hermanos, nos recuerda que serán bienaventurados aquellos que guardan los testimonios, pero que también con un corazón sincero están buscando a Dios. Como le dije, todo el Salmo 119 nos recuerda todos los beneficios que tenemos al estudiar y al escudriñar y al alimentarnos de la palabra de Dios. Pero mira, acompáñame por favor al Salmo 105, un también versículo conocido por la mayoría de nosotros, que nos habla precisamente de uno de los beneficios que nos da el estudiar la Escritura, la palabra de Dios, y que nos liga con el siguiente punto. El Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una de las mejores maneras, hermanos, de seguir alimentándonos es precisamente gustar todos los días de las Escrituras. Que la pregunta que necesitamos contestar en esta mañana es: ¿qué hacer en medio de las tormentas? En primer lugar, procuremos alimentarnos, no solamente del alimento físico, sino también del alimento espiritual. Y veamos en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La pregunta en esta mañana, hermanos, es: ¿qué área estamos alimentando más? ¿El área física o el área espiritual? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿A nuestra carne o a nuestro espíritu? Es importante, hermano, que entendamos que la parte que más alimentemos es aquella parte que va a estar presente en nuestras vidas. Regresemos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 27, donde tuvimos la lectura y donde estamos viendo algunos versículos que tienen que ver con ese viaje que realizó el apóstol Pablo hacia Roma, que es considerado como el cuarto viaje misionero, que no fue un viaje como los normales, como los anteriores, que no fue un viaje normal, que no fue un viaje tranquilo, sino que vemos que hubo una tempestad en el mar, hubo pérdidas materiales, pero ninguna vida. Y una de las cosas que Pablo compartió con la tripulación, a pesar de ser un prisionero, era de que necesitaban alimentarse porque tenían ya varios días que no comían absolutamente nada. ¿Cuál es el segundo punto o la segunda manera, hermanos, en la que podemos enfrentar o las cosas que podemos hacer dentro de las tempestades? Versículo 22 y versículo 25. Hechos capítulo 27, versículo 22 al verso 25. Vamos a dar lectura, hermanos, de una manera unida. Acompáñenme, por favor. Ahí, ojalá participemos con nuestra familia también a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios, versículo 22 al verso 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Cuál es, hermanos, entonces la segunda cosa que puedo hacer en medio de las tormentas? Ya vimos, en primer lugar, procura alimentarte. La segunda cosa que Pablo le dice a la tripulación es: procura
buscar el consejo y la sabiduría de Dios. Procura buscar el consejo y la sabiduría de Dios. En el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener, dice, buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y dice el versículo 25, por tanto, varones, tened, y nuevamente dice, buen ánimo, porque yo confío en Dios, dice que será así como se me ha dicho. Tenemos, hermanos, en estos tiempos de tempestades que procurar buscar el consejo y la sabiduría de Dios. Más que en otros momentos es necesario, hermanos, contar con algo tan importante en nuestras vidas que es la sabiduría para poder actuar con verdadera prudencia. Pablo había tenido un mensaje de Dios que comunicó a la tripulación en los versículos anteriores, pero pocos creyeron esas palabras que podían darle confianza y seguridad. Y en estos tiempos, hermanos, también como cristianos necesitamos tener sabiduría para poder decirle a la gente que necesita confiar en Dios, que necesita poner su vida en las manos de Dios, que necesita depositar su fe en el único Dios vivo y verdadero, a quien usted y yo servimos, así como lo menciona Pablo. Y que todo esto será, y todo esto pasará, así como Él ya lo ha establecido en su palabra. Mira, acompáñame por favor a Santiago para hablar un poquito de esa sabiduría que el Señor nos ha dejado y que quiere que practiquemos y por la cual quiere que actuemos de una manera correcta en estos tiempos de aislamiento social, en el cual estamos con la familia, en el que a lo mejor tenemos contacto con la gente a través de nuestro teléfono, a través de llamadas, a través de mensajes. Pero es importante que en estos tiempos aún busquemos el consejo y la sabiduría de Dios. Santiago, por favor, capítulo 3. Vamos a leer versículos 13 al 17. Santiago, capítulo 3, verso 13 al 17. Dice la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pablo nos exhorta, hermanos, a que estemos pidiéndole a Dios sabiduría. Y dice en el capítulo 1, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Y cuál es esa sabiduría que necesitamos buscar? Bueno, la que desciende de lo alto. La sabiduría que el Señor nos ha dejado, todo el consejo que tenemos en su palabra, todos aquellos mandamientos y promesas que nos llevan, hermanos, a confiar en Dios, a tener la confianza que en medio de las tormentas necesitamos estar tranquilos, porque todo esto va a pasar según como Él ya lo ha establecido. Dice el versículo 13 del capítulo 3 de Santiago que leímos: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Para ser sabio, hermanos, siempre es necesario hacer a un lado nuestro linaje, nuestro apellido, nuestra casta, nuestra profesión, nuestras posesiones y poder entonces responder y hablar, hermanos, con mansedumbre o con sabia mansedumbre, como dice Santiago. Aún los más cercanos de nuestra familia, aún nuestros amigos, con la mayor confianza que tengamos, siempre, hermanos, necesitamos observar esa sabia mansedumbre. Esas palabras que puedan ser de edificación, esas palabras como las de Pablo en aquel momento de la tempestad, que puedan ser de ánimo, pero también dice más adelante, de buen ánimo. En estos tiempos Dios sigue, hermanos, mandándonos a través de su palabra
a hablar según lo que conviene, porque al tener más tiempo libre es muy fácil hablar cosas que no edifican, hablar cosas que no nos permiten mostrar a ese Dios en el cual usted y yo estamos confiando. A través de su palabra, a través de este consejo, a través de la sabiduría que el Señor nos ha dejado, Dios sigue, hermanos, mandándonos a que usemos el tiempo correctamente, porque después nos arrepentiremos de no haber disfrutado la familia que a lo mejor ahorita tenemos cerca, que a lo mejor ahorita la tenemos dentro del hogar, que a lo mejor ahorita la tenemos llena de salud. Recuerde que el tiempo no regresa y que tenemos, hermanos, que aprovechar de la manera correcta el tiempo, porque los días son malos. Pero también, hermanos, recordemos que Dios sigue mandándonos a través de su palabra, a través de las escrituras, a través de la sabiduría, a través del consejo que nos ha dejado, a que nos amemos unos a otros. Estamos, hermanos, en un tiempo en el que necesitamos manifestar y obrar de la manera como el Señor nos ha dejado. Es aquí, hermanos, donde las familias el día de hoy están siendo probadas, porque pasan el mayor tiempo juntos, en donde se pueden conocer más, en donde hay que tolerar más, en donde hay que demostrar, como dijo el Señor, el soportándonos unos a otros y el amándonos unos a otros. El Señor, hermanos, siempre está dejándonos a través de su palabra sabiduría, cómo actuar, cómo vivir, qué decir, qué pensar, cómo comportarnos, cómo relacionarnos. Y tenemos, hermanos, a través de su palabra estos consejos. Por lo tanto, como lo hizo Pablo, él les dio a la tripulación una palabra de ánimo, pero una palabra también de buen ánimo, a confiar en el Señor, a que ninguna vida se iba a perder en esa tormenta. Y Dios, hermanos, también a través de su palabra, sigue mandándonos a recordar y a mostrar una de las cualidades más grandes, una de las partes del fruto del Espíritu que necesitamos observar en nuestras vidas, que es la misericordia. Una misericordia con nuestra familia primeramente, una misericordia con nuestra iglesia, con aquel que está necesitado, con aquel hermano que necesita el apoyo de nosotros, con aquella hermana que está pasando por alguna situación difícil en estos tiempos. Pero también nos manda a través de su palabra el mostrar misericordia con el necesitado, con el enfermo, con la viuda y con el huérfano. ¿Qué hacer, hermanos, en estos tiempos de tormentas? En primer lugar, ya lo estudiamos en un principio, y necesito alimentarme para estar bien físicamente, pero alimentarme espiritualmente, para estar bien espiritualmente, y de esta manera entonces, lo que veíamos en segundo lugar, poder compartir y obtener la sabiduría que viene de lo alto. Si estoy bien espiritualmente, voy a transmitir lo que el Señor me ha dejado, el consejo que Dios me ha dado, y de esa manera entonces voy a poder actuar como dijo Santiago, sabiamente, con demasiada y absoluta mansedumbre. En estos tiempos, más que en otros, hermanos, necesitamos relacionarnos bien. Necesitamos amarnos unos a otros. Necesitamos mostrar misericordia. Necesitamos, hermanos, usar correctamente el tiempo y darle gracias a Dios por la familia, por los nuestros, por la salud que Él nos da hasta estos momentos. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos siguiendo esta sabiduría o consejo que Dios nos ha dejado a través de su palabra? ¿Qué tanto nos estamos ocupando, hermanos, en vivir esa vida espiritual? Regresamos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 27. Libro de los Hechos, capítulo 27. Y la pregunta que queremos dar respuesta en esta mañana es: ¿qué hacer en medio de las tormentas? En primer lugar,
procurar alimentarnos. En segundo lugar, como ya vimos, procurar buscar el consejo y la sabiduría de Dios. Pero hay algo también que necesitamos observar según este pasaje. Hechos capítulo 27, por favor. Vamos a unos versículos anteriores. Versículo 9. Vamos a ubicarnos ahí para dar lectura de este versículo. Hechos 27, verso 9. Dice la palabra de Dios: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, termina diciendo este versículo, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y más adelante en el versículo que leímos hace un momento, versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué tenemos que hacer en medio de las tormentas? Alimentarnos, buscar el consejo y sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, es procura compartir de Dios. Nunca nos olvidemos, hermanos, de estar compartiendo de Dios. Nunca nos olvidemos de las promesas de Dios. Nunca nos olvidemos de los planes de Dios. Nunca nos olvidemos, hermanos, en quién estamos creyendo y confiando diariamente. Nunca nos olvidemos de Dios. Y aunque estemos en este aislamiento social, hay buena manera, hay buena forma de poder, hermanos, compartir el mensaje de Dios. En el versículo 9 dice que Pablo les amonestaba, pero en el versículo 22 dice que Pablo ahora les exhortaba. Entonces, hermanos, Pablo nunca olvidó el propósito por el cual el Señor le rescató, le salvó y le llamó. Siempre tuvo presente en su vida que cada ocasión, que cada momento era una oportunidad para compartir de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en estos tiempos procuremos aún compartir de Dios, compartir el mensaje de Dios, compartir la palabra de Dios, las promesas de Dios. Pablo, a pesar de estar en una condición de prisionero, a pesar de estar condicionado a un pequeño grupo de personas, a pesar de que la mayoría eran personas difíciles y podemos decir que hasta supersticiosas, porque recordemos que los navegantes, cuando venía una tormenta, lo relacionaban con algo malo. A pesar de eso, a pesar de las creencias de ellos, a pesar del tipo de personas que eran, a pesar del poco espacio que tenía, a pesar de las limitaciones en las cuales vivía el apóstol Pablo en ese viaje, él jamás cayó el mensaje que tenía para toda la tripulación. Se lo compartió una y dos veces, les amonestó, les exhortó y tenía presente, hermanos, en quién estaba confiando. Por eso es importante que en estos tiempos de tormenta, de problemas que estemos pasando, nunca dejemos de callar lo que el Señor ha compartido con nosotros. Recordemos que Pablo en una de sus cartas exhortaba a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y no era solamente un consejo hueco que podría dar a este predicador llamado Timoteo, sino que lo dijo porque él lo hacía, porque él lo vivía, porque él lo experimentaba, porque sabía que cada momento era una oportunidad para seguir compartiendo el evangelio que Dios le había confiado en su vida. Hoy más que nunca debemos, hermanos, seguir compartiendo el mensaje que Dios nos ha dado. Desde el momento en que recibimos la salvación, desde el momento en que recibimos este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Pablo no se cayó. Pablo no se vio limitado. Pablo no puso excusas. Pablo no dijo: esta gente no me va a entender.
Pablo no dijo ellos creen otras cosas, sino que estaba convencido que cada oportunidad que tenía era importante para compartir el mensaje de Dios. En el versículo 9 dice que les amonesta diciendo, no zarpamos porque va a haber peligro. En el versículo 21 les dice, hay que comer. Yo les dije que no zarpáramos, pero ya que estamos aquí en el mar, ahora yo les exhorto, versículo 22, a que tengan buen ánimo. Y termina diciendo en el versículo 25, tened nuevamente buen ánimo, porque dice Pablo, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo, hermanos, aprovechó cada oportunidad, cada evento, cada circunstancia que estaban pasando y que estaban viviendo en el mar para decir el mensaje que Dios había compartido con él. ¿Qué tenemos, hermanos, que hacer en medio de las tormentas? Procuremos, hermanos, alimentarnos de la manera correcta, físicamente, pero lo más importante, espiritualmente. Procuremos, hermanos, buscar el consejo y la sabiduría de Dios. Procuremos, hermanos, también compartir en cada oportunidad que tengamos el mensaje de Dios. Como le dije en un principio, Pablo era un prisionero. Pablo iba a ese viaje. Pablo oraba para llegar a Roma y compartir con el emperador el mensaje. Pablo quería lo único en su vida, que el mensaje de Cristo pudiera llegar a la mayor cantidad de personas. Por eso es que estaba contento de estar en ese barco, a pesar de su condición, a pesar de ser un prisionero, a pesar de no tener la libertad, a pesar de estar en un pequeño barco que iba hacia Roma. Él sabía, hermanos, que necesitaba aprovechar el tiempo y necesitaba aprovechar cada momento y cada circunstancia para cumplir el propósito por el cual el Señor le había llamado y le había salvado. Dios, hermanos, no ha permitido esta tormenta por la que estamos viviendo para destruirnos. Dios no ha permitido que a lo mejor haya incertidumbre en cuanto al trabajo, en cuanto a la salud, en cuanto a la economía. Dios no ha permitido estas tormentas para destruirnos, sino para que nuestro carácter se vea desarrollado. Porque recordemos, hermanos, que toda tormenta tiene una lección. Siempre traemos algo de aprendizaje a nuestras vidas. Las tormentas que tocan nuestras vidas pueden parecer en nuestra contra en algunas ocasiones, pero son realmente a nuestro favor. Pablo mantuvo su integridad, Pablo mantuvo su postura y Pablo mantuvo esa conexión con Dios. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, en estos tiempos en que no podemos hacer una vida normal. Y creo que difícilmente podemos regresar a una vida normal después de lo que estamos viviendo. Necesitamos, hermanos, mantener esta integridad, mantener nuestra postura, pero sobre todo y lo más importante, mantener esa conexión con Dios. Por hacerlo en medio de la tormenta, por mantenerse Pablo íntegro y firme delante de Dios, Dios le envió un mensaje a través de un ángel. Nosotros no vamos a recibir el mensaje a través de un ángel. Nosotros aquí tenemos, hermanos, el mensaje de Dios. Un mensaje completo. Un mensaje que nos faltaría a lo mejor vida para poder escudriñar cada uno de los mensajes personales que el Señor tiene para nosotros. Por eso es importante que también, y le invito a que haga este ejercicio, comience a estudiar nuevamente la palabra de Dios. Comience a leerla. Comience a escudriñarla. Comience a centrarse en algún libro. Comience a centrarse en algún personaje. Pero que veamos, hermanos, esa conexión, aún en momentos de contingencia, aún en momentos de aislamiento social, esa conexión que necesitamos, hermanos, tener con nuestro Dios. Mantén tus ojos en Dios y verás que al final todo será como Dios lo ha dicho. Mientras, hermano y hermana, procure alimentarse, procure buscar el consejo y la sabiduría de Dios y por último procure seguir compartiendo
el mensaje del Señor. Regresamos por favor para terminar en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, por favor. Recordemos, hermanos, que cada tormenta tiene que traernos una enseñanza, que cada tormenta nos van a forjar nuestro carácter, que aunque estemos limitados geográficamente, siempre hay una oportunidad para alimentarnos correctamente de la palabra de Dios, siempre hay una oportunidad para buscar el consejo y sabiduría de Dios, y siempre tenemos la oportunidad, hermanos, para compartir el mensaje de Dios. Usted puede decir, no puedo salir a la calle a tocar puertas, ok, pero tenemos un celular, tenemos redes sociales, tenemos manera, hermanos, de seguir compartiendo el mensaje de Dios. No estamos limitados. Y por último, una de las grandes cosas que necesitamos observar y que tiene que darnos buen ánimo a nuestras vidas, a este diario vivir, es lo que el apóstol Pablo le dice a la tripulación en el verso 25. Acompáñeme por favor a leer este verso. Hechos capítulo 27, versículo 25. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermano, yo confío en Dios, porque yo sé que esto va a pasar, porque yo sé que el Señor tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de sus hijos. Y si no nos libra el Señor de estas enfermedades y de estas circunstancias, como dijeron aquellos amigos de Daniel, no nos importa, seguimos creyendo en el Señor, seguimos confiando en el Señor, porque sabemos, hermanos, en quién hemos depositado nuestra vida, en quién hemos depositado nuestra alma, y sabemos que Él es el único que puede guardar nuestro día, nuestra entrada, nuestra salida, aún nuestro descanso, aún nuestro dormir. Por eso el apóstol Pablo, esta palabra de ánimo que les da a la tripulación es: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermano, confiemos en el Señor. Y mientras estemos en esta situación, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos para alimentarnos correctamente. Aprovechemos para poder entonces buscar cada momento, cada circunstancia, el consejo y la sabiduría de Dios. Y por último, aprovechemos y procuremos, hermanos, seguir compartiendo el mensaje que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Señor, en esta hora del día, gracias le damos nuevamente por permitirnos abrir su palabra y poder tener, Señor, esta confianza en usted, de que a pesar de que haya tormentas, a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya enfermedades, a pesar de las necesidades, estamos seguros en sus manos. Venga lo que venga. Pablo le dijo a la tripulación: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermano, este es el mensaje que necesitamos compartir. Confiemos en Dios, busquemos a Dios y actuemos con la sabiduría de Dios. Padre, gracias por darnos la oportunidad nuevamente de congregarnos por este medio, y oramos para que pronto podamos salir de esto. Oramos para que pronto podamos volver a su casa de oración, a nuestro templo, y poder saludarnos y poder estrechar las manos y poder alabarle como la iglesia que somos, y poder darle gracias, Señor, por permitirnos pasar por estas tormentas. Gracias, le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias por este tiempo, por reunirse a través de esta transmisión con nosotros. Recuerde las actividades que tenemos, ya las estaremos compartiendo a través de las redes sociales, de los grupos de la iglesia, y pues oramos, hermanos, para que podamos seguir reuniéndonos y apartando este tiempo, aprovechando el tiempo, hermanos,
para congregarnos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que tenga un excelente día, una excelente semana y nos vemos, hermanos, si el Señor lo permite, en la próxima reunión. Que Dios les bendiga.